La luz del mediodía se filtraba por las persianas del despacho del notario Méndez en Valencia. El aire acondicionado luchaba contra el calor sofocante de julio, pero no conseguía calmar el ambiente tenso que se respiraba entre los hermanos Martínez. Alejandro, el mayor, se mantenía erguido en su silla, con la corbata perfectamente anudada y las manos cruzadas sobre las rodillas. A su lado, Carmen jugueteaba nerviosamente con su collar de perlas, regalo de su padre en su último cumpleaños. En el extremo opuesto de la mesa, Miguel, el menor, con el pelo despeinado y barba de 3 días, parecía fuera de lugar entre tanta formalidad. El notario carraspeó y comenzó a desplegar los documentos sobre la mesa de roble. Bien, como ya saben, estamos aquí para la lectura del testamento de don Francisco Martínez Alcázar. Era deseo expreso suyo que sus 3 hijos estuvieran presentes. La finca Los Naranjos, la joya de la familia durante 5 generaciones, había sido el orgullo de don Francisco. Hectáreas de naranjos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, con una casa solariega en el centro que había acogido bodas, bautizos y todas las celebraciones importantes de la familia Martínez. Carmen recordaba cómo su padre la llevaba de pequeña entre los árboles, enseñándole a reconocer cuando una naranja estaba en su punto perfecto. Un día todo esto será tuyo, pequeña, le decía mientras le acariciaba el pelo. Palabras similares había escuchado Alejandro mientras aprendía los entresijos del negocio familiar. Y Miguel, siempre diferente, siempre soñador, había pasado sus tardes dibujando aquellos paisajes en lugar de aprender a cuidarlos. En primer lugar, continuó el notario, don Francisco deja la casa principal y el 30% de las tierras a su hijo mayor, Alejandro Martínez Soria. Alejandro asintió como si aquello fuera lo más natural del mundo. Al fin y al cabo, él había trabajado codo con su padre durante 20 años, sacrificando fines de semana y vacaciones para que el negocio familiar siguiera prosperando. Desde que se graduó en empresariales, no había tenido vida fuera de Los Naranjos. En segundo lugar, el 40% de las tierras, incluyendo la zona de nueva plantación, así como las cuentas bancarias numeradas en este documento, a su hija Carmen Martínez Soria. Carmen parpadeó, sorprendida. Su padre siempre había sido tradicional. Que le dejara un porcentaje mayor que a Alejandro era algo que no esperaba. Miró de reojo a su hermano mayor, cuyo rostro se había tensado levemente. Y en tercer lugar, el notario hizo una pausa, como si quisiera prepararse para lo que venía a continuación, el 30% restante de las tierras, la casa de invitados y la bodega antigua a su hijo menor, Miguel Martínez Soria. Miguel levantó la vista con genuina sorpresa. Él, que había abandonado los estudios de agricultura para perseguir su sueño de ser artista en Barcelona. Él, que apenas pisaba Los Naranjos desde hacía años, recibía una parte sustancial de la herencia. Además, continuó el notario mientras se colocaba las gafas, don Francisco establece una condición, Los Naranjos debe seguir siendo una propiedad única durante al menos 10 años desde la fecha de su fallecimiento. Cualquier decisión sobre la finca deberá tomarse por unanimidad entre los 3 herederos. Si no hay acuerdo y alguno desea vender su parte, deberá ofrecerla primero a sus hermanos al precio tasado de mercado, sin beneficio adicional. El silencio que siguió fue tan pesado como las nubes de tormenta que comenzaban a formarse sobre Valencia. Cada uno de los hermanos digería la información a su manera. Alejandro con incredulidad contenida, Carmen con creciente inquietud, Miguel con una mezcla de culpa y desconcierto. Fue Carmen quien rompió el silencio. Pero papá sabía que yo estaba planeando vender mi parte para abrir mi clínica veterinaria. Me dijo que apoyaba mi decisión. Y yo he estado ausente durante años, añadió Miguel. No sé nada sobre naranjos ni sobre administrar tierras. Alejandro se mantuvo callado, con la mandíbula apretada. Él había planeado modernizar toda la producción, algo que sabía que sus hermanos no aprobarían. Los conocía bien, Carmen, siempre pensando en los animales por encima del negocio, y Miguel, con sus ideas románticas sobre la agricultura tradicional y sus críticas a los pesticidas. El notario Méndez observaba la escena con la experiencia de quien ha presenciado docenas de situaciones similares. Las herencias, pensaba, a menudo desenterraban más que recuerdos. Hay una carta, dijo finalmente, sacando un sobre sellado.
Don Francisco dejó instrucciones de que la leyeran juntos, en privado. Les entregó el sobre a los 3 hermanos. Nadie se atrevió a tomarlo durante unos segundos, como si aquel papel pudiera quemarles los dedos. Finalmente, fue Carmen quien lo cogió. La leeré cuando estemos en Los Naranjos, dijo suavemente. Creo que es lo que papá hubiera querido. Al salir del despacho del notario, Valencia los recibió con un cielo encapotado. Los 3 hermanos se despidieron con la promesa de reunirse el fin de semana en la finca. Alejandro se dirigió a su coche con pasos rápidos y precisos. Carmen permaneció un momento bajo el portal, observando cómo las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer sobre el pavimento. Miguel encendió un cigarrillo, observando la carta que su hermana sostenía. ¿Crees que sabía lo que iba a pasar?, preguntó. Carmen apretó el sobre contra su pecho. Papá siempre tuvo un plan para todo, respondió. Incluso para cuando ya no estuviera. Lo que ninguno de los 3 podía imaginar era que aquella última voluntad de Francisco Martínez iba a ponerlos a prueba como familia más de lo que cualquiera había anticipado. El camino hacia Los Naranjos estaba flanqueado por hileras interminables de árboles cargados de naranjas que brillaban como pequeños soles entre el verde intenso del follaje. Miguel conducía despacio, redescubriendo cada curva, cada rincón que formaba parte de su infancia. Hacía casi 3 años que no visitaba la finca, desde aquella Navidad en que su padre y él discutieron acaloradamente sobre su futuro. Al girar en la última curva, la casa familiar apareció majestuosa al final del camino de cipreses. Una construcción del siglo XIX con paredes encaladas, tejas rojas y bugambillas trepando por la fachada sur. Miguel detuvo el coche alquilado y se quedó unos instantes contemplándola, sintiendo un nudo en la garganta. El Range Rover de Alejandro ya estaba aparcado junto a la fuente central. Su hermano mayor siempre puntual, siempre correcto, siempre cumpliendo con lo que se esperaba de él. Miguel respiró hondo antes de bajar del coche. No sabía qué esperar de aquel fin de semana, pero intuía que no sería fácil. Carmen llegó media hora después, con el maletero de su SEAT lleno de carpetas y documentos. Siempre práctica, siempre preparada. Los 3 hermanos se encontraron en el porche, intercambiando saludos tensos y abrazos a medias. La casa está exactamente igual, comentó Miguel mientras entraban al recibidor con suelos de mármol y techos altos. Manuela ha seguido viniendo a limpiar 2 veces por semana, respondió Alejandro. Y yo me he pasado casi todos los días para supervisar las cosas. El ama de llaves, que llevaba con la familia desde antes que naciera Alejandro, los recibió con los ojos enrojecidos. Don Francisco había sido mucho más que un jefe para ella. Tengo la cena preparada y sus habitaciones listas, dijo con la voz entrecortada. ¿Cómo le gustaba al señor cuando ustedes venían? Las habitaciones seguían tal como las recordaban. La de Alejandro, ordenada y funcional, con sus trofeos de equitación alineados en la estantería. La de Carmen, con su colección de figuras de animales y las cortinas de flores que su madre había cosido antes de morir. La de Miguel, con las paredes cubiertas de sus primeros dibujos que su padre había insistido en enmarcar. Sentados a la mesa del comedor, bajo la atenta mirada del retrato de su padre, los 3 hermanos apenas hablaban mientras Manuela servía la sopa de verduras que siempre había sido el primer plato de las cenas familiares. ¿Has traído la carta?, preguntó Alejandro finalmente, rompiendo el silencio. Carmen asintió y sacó el sobre de su bolso. Nadie había mencionado la herencia ni las condiciones del testamento desde que salieron del despacho del notario. Creo que deberíamos leerla después de cenar, sugirió Carmen. Primero necesitamos hablar nosotros. Alejandro dejó la cuchara junto al plato con un gesto controlado. ¿Hablar de qué exactamente? Papá ha dejado muy claro lo que quiere. Los Naranjos debe permanecer unido y tenemos que tomar las decisiones por unanimidad. Ese es precisamente el problema, intervino Miguel. Tú sabes que yo no puedo quedarme aquí. Mi vida, mi trabajo, todo está en Barcelona. ¿Tu trabajo? Alejandro soltó una risa seca. Perdóname que te lo diga así, pero vender cuadros ocasionales en galerías pequeñas difícilmente se puede considerar un trabajo estable. Miguel apretó el tenedor con fuerza.
Ahí estaba otra vez, el mismo desprecio apenas disimulado hacia su profesión que había sentido toda su vida. Alejandro, Carmen puso una mano sobre el brazo de su hermano mayor, no empecemos así. Miguel tiene todo el derecho a seguir con su vida en Barcelona. Claro que lo tiene, respondió Alejandro. Igual que tú tienes derecho a abrir tu clínica con el dinero de la venta de tus tierras. El problema es que papá no quería eso. Quería que Los Naranjos siguiera siendo lo que siempre ha sido, una unidad. El segundo plato transcurrió en un silencio incómodo. Cordero asado con patatas, otra receta tradicional de la familia. A través de la ventana podían ver cómo el sol comenzaba a ponerse, tiñendo de naranja y rosa los campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Después de que Manuela sirviera el café y se retirara, Carmen puso el sobre en el centro de la mesa. Los tres miraron la letra pulcra de su padre en el exterior: para mis hijos, Alejandro, Carmen y Miguel. Ábrela tú, le dijo Miguel a Carmen. Siempre fuiste su favorita. Carmen negó con la cabeza. Eso no es cierto. Papá nos quería a los tres por igual. A su manera, añadió Alejandro con cierta amargura. Carmen rompió el sello del sobre con cuidado y desdobló las páginas. La letra firme de Francisco Martínez llenaba 3 folios. Carmen comenzó a leer en voz alta: mis queridos hijos, si estáis leyendo esto, significa que ya no estoy con vosotros. Espero que estéis juntos en Los Naranjos, la casa que ha visto crecer a nuestra familia durante generaciones. He pensado mucho en cómo repartir mi legado. Podría haberlo hecho de la manera tradicional, dejándoselo todo al primogénito, como hizo mi padre conmigo. Pero vosotros tres sois diferentes entre vosotros, y cada uno tiene cualidades únicas que, juntas, podrían hacer que Los Naranjos prosperara como nunca. Alejandro, tú tienes la visión empresarial y la disciplina. Carmen, tú posees la sensibilidad y la capacidad de cuidar. Miguel, en ti veo la creatividad y la mirada fresca que a veces los negocios familiares necesitan para renovarse. Lo que os pido no es fácil. Os pido que aprendáis a trabajar juntos, a respetar vuestras diferencias, a construir sobre ellas en lugar de permitir que os separen. Durante demasiado tiempo he impuesto mi voluntad sin escuchar realmente vuestros deseos y sueños. Me arrepiento de ello, especialmente contigo, Miguel. Debí apoyar tu talento en lugar de intentar encauzarlo hacia lo que yo consideraba correcto. Y contigo, Carmen, debí darte más responsabilidades en la empresa familiar en lugar de asumir que tu futuro estaría en otro lugar. Alejandro, siempre fuiste mi mano derecha, pero quizás te cargué con demasiada responsabilidad demasiado pronto. Carmen hizo una pausa, visiblemente emocionada. Miguel le tendió un pañuelo mientras Alejandro miraba fijamente su taza de café. Os dejo Los Naranjos dividido en partes, continuó Carmen leyendo, pero con la condición de que toméis las decisiones juntos porque creo firmemente que cada uno de vosotros tiene algo valioso que aportar. No es un castigo, sino una oportunidad para que reconstruyáis los lazos que se han debilitado con los años. En el desván hay 3 cajas con vuestros nombres. Dentro encontraréis objetos que he guardado para cada uno, recuerdos que quizás os ayuden a recordar no solo quién fui yo, sino quiénes sois vosotros, y sobre todo, lo que significáis los unos para los otros. Mi último deseo es que Los Naranjos siga siendo un hogar para todos vosotros, un lugar donde podáis volver siempre que lo necesitéis, donde vuestros hijos puedan crecer conociendo sus raíces. Os quiero a los 3 más de lo que nunca pude expresar en vida. Vuestro padre, Francisco. Cuando Carmen terminó de leer, las lágrimas corrían libremente por su rostro. Miguel se había levantado y miraba por la ventana, dándoles la espalda. Alejandro permanecía inmóvil, con los ojos brillantes. Vaya, dijo finalmente Miguel, volviéndose hacia sus hermanos. Parece que el viejo tenía un lado sentimental después de todo. No hables así de él, respondió Alejandro con brusquedad. No empecéis, intervino Carmen. ¿No veis lo que está haciendo? Incluso ahora, está intentando unirnos. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Menos tenso, más reflexivo. Los 3 hermanos Martínez, tan distintos entre sí, unidos por la sangre y separados por las elecciones de vida,
se enfrentaban a un reto para el que ninguno se sentía preparado. «Vamos al desván», propuso Carmen finalmente. Los tres subieron la escalera de madera que crujía bajo sus pies. El desván estaba tal como lo recordaban, lleno de baúles antiguos, muebles cubiertos con sábanas y cajas polvorientas. En un rincón, iluminadas por la luz de la luna que entraba por la claraboya, había 3 cajas de madera con sus nombres escritos. Alejandro fue el primero en acercarse a las cajas. Pasó la mano por encima de la suya, limpiando una fina capa de polvo que revelaba una madera pulida y barnizada. Las 3 cajas eran idénticas en tamaño, hechas de nogal con las iniciales de cada uno grabadas en la tapa, junto a su nombre completo. «Papá las mandó hacer especialmente», murmuró Alejandro. «Reconozco el trabajo de Tomás, el carpintero del pueblo». Miguel se agachó junto a la suya, sorprendido por el detalle. Su padre nunca había sido un hombre de grandes gestos o de expresar sus sentimientos abiertamente. Que hubiera preparado algo así, sabiendo que estaba enfermo, le provocaba una emoción que no esperaba sentir. «Las abrimos a la vez», sugirió Carmen, sentándose en el suelo polvoriento sin importarle manchar sus pantalones caros. Los 3 hermanos formaron un círculo en medio del desván, cada uno con su caja frente a sí. La luz de la luna entraba por la claraboya, creando sombras alargadas que bailaban en las paredes. Desde allí arriba, podían escuchar los sonidos nocturnos de la finca, el canto de los grillos, el murmullo del viento entre los naranjos, el ladrido ocasional de Canela, la perra guardiana. «A la cuenta de 3, dijo Alejandro, siempre tomando el control de la situación. 1, 2, 3. Las tapas se abrieron casi al unísono, revelando el interior forrado de terciopelo rojo. Cada caja contenía objetos cuidadosamente seleccionados, recuerdos tangibles de momentos que su padre había atesorado a lo largo de los años. En la caja de Alejandro había un reloj de bolsillo de oro que había pertenecido a su abuelo, el primer título de propiedad de los Naranjos fechado en 1887, y una colección de fotografías de él junto a su padre en distintas etapas del negocio, la primera cosecha que supervisaron juntos, la apertura de la nueva planta de envasado, la firma con el distribuidor alemán que abrió el mercado europeo a sus naranjas. También había una carta cerrada con su nombre y un pequeño cuaderno de contabilidad, el primero que Alejandro había usado cuando, con apenas 16 años, comenzó a ayudar en la administración de la finca. Carmen encontró en su caja el collar de perlas que había pertenecido a su madre, una serie de dibujos que ella misma había hecho de pequeña donde aparecían todos los animales de la finca, y varias fotografías, Carmen graduándose en veterinaria, Carmen cuidando un potro recién nacido en los establos de los Naranjos, Carmen y su padre plantando un limonero en su 10º cumpleaños. Había también un estetoscopio de juguete que su padre le había regalado cuando ella tenía 8 años y anunció que quería ser veterinaria, y una carta con su nombre. La caja de Miguel contenía una sorpresa mayor. Allí estaban sus primeros pinceles, los que había dejado en casa cuando se marchó a Barcelona, pero también había carpetas llenas de recortes de periódicos y revistas sobre exposiciones en las que Miguel había participado, críticas de sus obras, incluso un catálogo de su primera exposición individual en una pequeña galería del barrio gótico. «No sabía que papá siguiera mi carrera», murmuró Miguel, pasando las páginas del catálogo con manos temblorosas. Encontró también varias de sus primeras obras, acuarelas que había pintado siendo adolescente y que creía perdidas o desechadas. Y, como sus hermanos, una carta sellada con su nombre. Los 3 se miraron, cada uno sosteniendo su carta cerrada, indecisos sobre si leerlas en ese momento. «Creo que deberíamos leerlas en privado», dijo Carmen finalmente. «Si papá las dejó separadas, debe ser porque son personales». Alejandro y Miguel asintieron, guardando las cartas en sus bolsillos. Siguieron explorando el contenido de sus cajas en silencio, cada uno absorbido en sus propios recuerdos. De vez en cuando, uno de ellos compartía algo con los otros. «¿Recuerdas cuando, mira lo pequeños que éramos aquí?» Había olvidado completamente este día. El desván, que siempre había sido un lugar misterioso y un poco intimidante en su infancia, se convirtió esa noche en un espacio íntimo donde el tiempo parecía suspendido. Los 3 hermanos, sentados en círculo bajo la luz plateada de la luna, redescubrían no solo a su padre sino también partes de sí mismos que habían quedado enterradas bajo el peso de las expectativas, los desacuerdos y la distancia.
Hay algo más en mi caja, dijo Alejandro de repente, sacando un sobre grande del fondo. No tenía ninguna inscripción. Lo abrió con cuidado y extrajo varios documentos. A medida que los leía, su expresión cambiaba del interés a la sorpresa. ¿Qué es?, preguntó Carmen, acercándose. Son estudios de viabilidad, respondió Alejandro, pasando las páginas. Para convertir parte de Los Naranjos en una granja escuela y centro de rehabilitación de animales. Carmen abrió los ojos como platos. Pero eso es exactamente lo que yo siempre quise hacer aquí. Y hay más, continuó Alejandro, sacando otro juego de documentos. Planes para una bodega artesanal utilizando métodos tradicionales, y un espacio para talleres de artistas que podrían residir temporalmente en la finca. Miguel se acercó para ver los documentos, incredulidad reflejada en su rostro. También hay un plan de modernización para la producción principal, añadió Alejandro, con certificación ecológica y energía solar. Los tres hermanos se quedaron en silencio, asimilando lo que aquello significaba. Su padre, a quien habían percibido como inflexible y tradicional, había estado considerando una transformación completa de Los Naranjos que integraba los sueños de sus tres hijos. ¿Por qué nunca nos habló de esto?, preguntó Miguel, confundido. Quizás quería asegurarse de que era viable antes de proponerlo, sugirió Carmen. O quizás quería que lo descubriéramos juntos, completó Alejandro. Para que viéramos que es posible combinar nuestras visiones. El hallazgo cambió el tono de la reunión. Donde antes había tensión y recelo, ahora había curiosidad y una chispa de esperanza. Bajaron las cajas a la sala de estar y pasaron horas revisando los planes que Francisco Martínez había dejado preparados, descubriendo que su padre había pensado en todo, los aspectos legales, los permisos necesarios, las inversiones requeridas, e incluso posibles fuentes de financiación. Esto podría funcionar, dijo finalmente Alejandro, frotándose los ojos. Cansados. Era casi medianoche. No sería fácil, pero podría funcionar. Carmen, que había estado tomando notas frenéticamente, asintió. La parte educativa podría empezar de inmediato. Tengo contactos en varias escuelas que estarían interesadas en visitas guiadas. Y yo conozco a artistas que pagarían por tener un espacio así para trabajar, añadió Miguel. Podría gestionar esa parte desde Barcelona, al menos inicialmente. Se miraron sorprendidos por el giro que había tomado la conversación. Horas antes, parecía imposible encontrar un terreno común. Ahora estaban haciendo planes juntos, complementando las ideas que su padre había dejado con sus propias visiones. Por supuesto, no todo sería fácil. Había detalles que resolver, aspectos prácticos que considerar, y la sombra de sus antiguas diferencias seguía presente. Pero algo había cambiado fundamentalmente en la dinámica entre ellos. Cuando finalmente decidieron retirarse a descansar, cada uno con su carta aún sin leer, había un acuerdo tácito de continuar la conversación al día siguiente con una mente más abierta. Carmen fue la última en subir a su habitación. Se detuvo un momento frente al retrato de su padre en el recibidor. «Eres astuto, papá», murmuró con una sonrisa triste. «Muy astuto». En la privacidad de sus habitaciones, cada uno de los hermanos Martínez abrió finalmente su carta. Aunque el contenido era diferente para cada uno, el mensaje esencial era el mismo, una mezcla de arrepentimiento por los errores del pasado, orgullo por lo que cada uno había logrado a su manera, y esperanza de que Los Naranjos pudiera ser el punto de encuentro que uniera sus caminos nuevamente. Miguel, sentado en la cama donde había dormido durante toda su infancia, leía y releía las palabras de su padre: «Tu talento siempre me asombró, hijo mío, aunque no supe cómo demostrártelo. Los Naranjos necesita tu mirada, tus colores, tu capacidad de ver belleza donde los demás solo vemos rutina». Carmen, con los ojos húmedos, pasaba los dedos sobre la firma de su padre: «Siempre fuiste la mediadora, la que mantenía la paz. Ahora te pido que uses esa fuerza para reunir a tus hermanos. Los tres os necesitáis más de lo que creéis». Alejandro, de pie junto a la ventana que daba a los campos de naranjos bañados por la luz de la luna, sostenía su carta con una mano temblorosa: «Te cargué con el peso de la tradición, con la responsabilidad de mantener lo que generaciones habían construido.
Pero el verdadero legado no son los árboles ni la tierra, sino la familia que los cuida. Confío en que encontrarás el equilibrio entre preservar y renovar. Esa noche, en la antigua casa de los Naranjos, 3 personas que habían crecido bajo el mismo techo pero habían tomado caminos diferentes, encontraron un nuevo motivo para mirar juntos en la misma dirección. No sería un camino fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, parecía posible. El desayuno en la terraza de los Naranjos se convirtió en una improvisada reunión de trabajo. La mesa estaba cubierta de papeles, planos y las carpetas que Francisco había dejado. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el perfume de los azahares, creando una atmósfera que invitaba a la concentración y la creatividad. Alejandro, con su habitual eficiencia, había creado una lista de tareas y un calendario preliminar. Carmen tomaba notas en su tablet mientras consultaba cifras en su teléfono. Miguel, más relajado pero no menos concentrado, dibujaba bocetos de cómo podrían verse los espacios para los talleres de artistas. El primer obstáculo será la burocracia, comentó Alejandro, señalando una sección del plan. Necesitamos permisos para cambiar el uso de parte de las tierras, y eso puede llevar meses. Conozco a alguien en el ayuntamiento, intervino Carmen. Lucía García, trabaja en urbanismo. Estudió conmigo en Valencia. Miguel levantó la vista de su cuaderno. ¿Lucía? ¿La misma que vino aquel verano y se emborrachó con el vino de papá? Carmen rió, asintiendo. La misma. Ahora es la mano derecha del concejal de Desarrollo Rural. Por primera vez en años, los 3 hermanos rieron juntos, recordando aquella noche de verano en que habían tenido que esconder a Lucía en el granero porque su padre no aprobaba que bebieran alcohol en casa. Podríamos empezar con la parte educativa mientras tramitamos los permisos para lo demás, sugirió Carmen. No necesitamos construir nada nuevo para eso, solo adaptar algunos espacios. Y yo podría organizar un programa piloto para artistas, añadió Miguel. Invitar a algunos colegas para una residencia corta, ver cómo funciona. Alejandro asintió, visiblemente complacido con el entusiasmo de sus hermanos. Tenemos que definir bien el modelo de negocio, dijo, siempre práctico. Todo esto suena maravilloso, pero también debe ser sostenible económicamente. La conversación fue interrumpida por la llegada de Manuela, quien traía más café y una bandeja de pasteles caseros. Don Francisco estaría tan contento de verlos así, comentó la mujer con los ojos brillantes. Trabajando juntos, como una familia. Los 3 hermanos intercambiaron miradas, conscientes de que, efectivamente, algo había cambiado entre ellos. Las cartas que habían leído la noche anterior habían tocado fibras profundas en cada uno, removiendo sentimientos que creían olvidados o sepultados bajo años de malentendidos y expectativas no cumplidas. ¿Sabe algo, Manuela?, preguntó Alejandro. ¿Papá le comentó alguna vez sus planes para los Naranjos? La mujer dejó la bandeja sobre la mesa y se ajustó el delantal, como si estuviera decidiendo cuánto podía revelar. El señor hablaba mucho conmigo estos últimos meses, dijo finalmente. Sobre todo cuando ustedes no estaban. Me enseñaba esos planos y me decía, Manu, ¿crees que a los chicos les gustará? Como si fuera un niño, preparando una sorpresa. Los 3 hermanos se miraron, sintiendo una mezcla de culpa y ternura. ¿Por qué no nos dijo nada?, preguntó Carmen. Tenía miedo, respondió Manuela con sencillez. Miedo de que rechazaran la idea, de que pensaran que se estaba entrometiendo en sus vidas. Don Francisco era un hombre orgulloso, ya lo saben. Le costaba admitir cuando se equivocaba. Con esas palabras, Manuela se retiró, dejándolos nuevamente solos con sus pensamientos y planes. Las siguientes semanas transcurrieron en un frenesí de actividad. Alejandro tomó un permiso en su empresa de Madrid para dedicarse completamente al proyecto. Carmen pospuso la búsqueda de local para su clínica, y Miguel decidió quedarse en Los Naranjos más tiempo del previsto, trabajando desde allí en sus encargos pendientes. No todo fue fácil. La primera reunión con el banco fue desalentadora. El director, un hombre joven que apenas conocía la historia de la familia Martínez, los miró con escepticismo cuando presentaron su plan de financiación.
Es un proyecto demasiado diverso, comentó, hojeando los documentos. El banco prefiere especialización, no dispersión. Salieron cabizbajos, sintiendo que el primer obstáculo real amenazaba con descarrilar sus ilusiones renovadas. Tendremos que buscar inversores privados, dijo Alejandro mientras conducía de regreso a la finca. O reducir la escala inicial, sugirió Carmen. Empezar más pequeño e ir creciendo. Miguel, sentado en el asiento trasero, permaneció en silencio, mirando por la ventanilla los campos que pasaban a toda velocidad. De pronto, se incorporó. O podríamos financiarlo nosotros mismos, dijo con entusiasmo. Sus hermanos lo miraron sorprendidos a través del espejo retrovisor. ¿Con qué dinero exactamente?, preguntó Alejandro con escepticismo. Con esto, respondió Miguel, sacando su teléfono y mostrándoles un correo electrónico. Me han ofrecido una exposición individual en una galería importante de Madrid. El anticipo es considerable. Carmen se giró para mirarlo mejor. ¿Cuándo te llegó eso? Ayer por la tarde. No había querido decir nada hasta estar seguro. Eso es fantástico, Miguel, dijo Alejandro con genuina admiración. Pero no puedes invertir todo tu dinero en esto. Es tu oportunidad. Precisamente, respondió Miguel. Es mi oportunidad de formar parte de algo más grande que yo. Algo nuestro. Ese gesto marcó un punto de inflexión. A partir de ese momento, cada uno de los hermanos empezó a considerar que podía aportar personalmente al proyecto, más allá de sus conocimientos o habilidades. Carmen vendió unas acciones que había heredado de su madre. Alejandro utilizó parte de sus ahorros, destinados originalmente a comprar un apartamento en la costa. Entre los tres, consiguieron reunir el capital inicial necesario para comenzar, aunque a menor escala de lo planeado originalmente. La primera visita escolar a Los Naranjos fue un éxito rotundo. 30 niños de un colegio de Valencia recorrieron la finca, aprendiendo sobre agricultura sostenible, cuidado de los animales y la historia de los cítricos en la región. Carmen brillaba mientras explicaba a los pequeños cómo se polinizaban las flores de los naranjos, y Alejandro sorprendió a todos con sus conocimientos sobre la historia local. Miguel, que había instalado su estudio temporal en la casa de invitados, organizó un taller de pintura al aire libre que dejó a los maestros impresionados y a los niños entusiasmados. Tienen que venir más colegios, dijo la directora antes de marcharse. Esto es exactamente lo que buscamos para nuestras excursiones: educación, naturaleza y creatividad. Esa noche, los tres hermanos celebraron con una botella de vino de la bodega de su padre. El ambiente era distinto al de aquella primera cena tensa. Ahora había risas, planes, incluso bromas sobre los errores del día. Cuando ese niño te preguntó si las naranjas nacían del huevo de una gallina naranja, casi me ahogo tratando de no reírme, comentó Miguel a Carmen. No peor que cuando preguntaron si tú eras un pintor famoso y respondiste, aún no, pero pronto, replicó ella entre risas. Alejandro los observaba, sintiendo una mezcla de nostalgia y esperanza. Hacía años que no veía a sus hermanos así, relajados, auténticos, sin las barreras que habían construido con el tiempo. El sonido de un vehículo aproximándose interrumpió la velada. No esperaban visitas a esa hora. Alejandro se levantó para ver quién era, mientras Carmen y Miguel intercambiaban miradas interrogantes. Desde la ventana, vieron llegar un coche oficial del ayuntamiento. De él bajó un hombre de mediana edad, vestido con un traje que parecía demasiado formal para una visita nocturna al campo. Es Rafael Montero, dijo Alejandro, frunciendo el ceño. El concejal de urbanismo. ¿Qué querrá a estas horas?, preguntó Carmen, levantándose para recibir al visitante. Lo que ninguno de los tres imaginaba era que aquella visita inesperada pondría a prueba su recién encontrada armonía de una manera que no habían previsto. Rafael Montero rechazó educadamente la copa de vino que le ofrecía Carmen y se sentó en el borde del sofá del salón, como si no quisiera acomodarse demasiado. Su expresión era difícil de leer, una mezcla de seriedad profesional y cierta incomodidad personal. Disculpen la hora, comenzó, ajustándose la corbata. Pero acabo de salir de una reunión extraordinaria del Consejo Municipal y el asunto no podía esperar.
Los hermanos Martínez se sentaron frente a él, expectantes. Alejandro, siempre el más formal, tomó la palabra. ¿En qué podemos ayudarle, señor Montero? El concejal sacó una carpeta de su maletín y la colocó sobre la mesa de centro. Hemos recibido una propuesta de compra para los terrenos colindantes con Los Naranjos, dijo sin preámbulos. Una empresa hotelera internacional quiere construir un complejo turístico de lujo. El proyecto incluye un campo de golf y un centro de convenciones. Carmen y Miguel intercambiaron una mirada de preocupación, mientras Alejandro mantenía su expresión imperturbable. ¿Y en qué nos afecta exactamente?, preguntó Carmen. Esos terrenos no son nuestros. No directamente, respondió Montero, abriendo la carpeta para mostrarles un mapa. Pero hay un problema. La única vía de acceso viable para el complejo atravesaría parte de su propiedad. Y necesitarían derechos de agua del acuífero que comparten. Eso es imposible, intervino Alejandro con firmeza. Esos derechos de agua son vitales para Los Naranjos. Y no vamos a permitir que corten la finca con una carretera. El concejal asintió como si esperara esa respuesta. Imaginaba que dirían eso. El problema es que ya hay un acuerdo preliminar firmado por su padre hace 3 años. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse. Los 3 hermanos miraban los documentos que Montero había extendido sobre la mesa con una mezcla de incredulidad y confusión. Tiene que haber un error, dijo finalmente Miguel. Papá nunca habría firmado algo así. Era muy protector con Los Naranjos. No es un error, respondió Montero con cierta compasión en la voz. Francisco y yo éramos amigos desde niños. Él firmó este acuerdo cuando las cosas no iban bien económicamente. Fue un momento difícil para él. Carmen tomó el documento, leyendo rápidamente las cláusulas principales. Dice que es un acuerdo condicionado a la aprobación definitiva del proyecto hotelero, observó. Y que los herederos pueden revocarlo con una compensación económica. Exacto, asintió Montero. Pero esa compensación es sustancial. Casi $500,000 de euros. Alejandro pasó una mano por su cabello, visiblemente alterado. ¿Por qué no nos habló nunca de esto? No tiene sentido. Montero guardó silencio un momento, como si estuviera decidiendo cuánto debía revelar. Los Naranjos pasó por dificultades financieras hace unos años, dijo finalmente. Francisco no quería preocuparlos. Logró solucionar los problemas eventualmente, pero este acuerdo fue parte de su estrategia de supervivencia, por así decirlo. Los hermanos se miraron, procesando esta nueva información. Ninguno había sabido que la finca familiar había estado en peligro. Su padre siempre había proyectado una imagen de solidez y éxito. Les doy esto extraoficialmente, continuó Montero, bajando la voz. La votación oficial sobre el proyecto será en 3 semanas. Como concejal, debería mantenerme neutral, pero como amigo de su padre, sentí que debían estar preparados. Tras la partida de Montero, los 3 hermanos permanecieron en silencio en el salón, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Tenemos que revisar los libros contables, dijo finalmente Alejandro. Ver qué pasó realmente con las finanzas de Los Naranjos. Pero eso no explica por qué papá no nos dijo nada sobre este acuerdo en su carta o en sus planes, añadió Carmen. Miguel, que había estado inusualmente callado, se levantó de repente. Quizás sí lo hizo, murmuró. Quizás esté todo en esos documentos que encontramos. Deberíamos revisarlos más a fondo. Pasaron la noche entera en el despacho de su padre, revisando carpetas, archivos digitales y los viejos libros de contabilidad. A medida que las piezas encajaban, una historia inquietante comenzaba a tomar forma. 3 años atrás, una helada tardía había destruido casi el 60% de la cosecha. Ese mismo año, un comprador importante había cancelado su contrato, dejando a Los Naranjos con un excedente de producción y sin efectivo para cubrir los préstamos pendientes. Francisco había hipotecado parte de la finca para mantenerse a flote, y había firmado el acuerdo preliminar con la empresa hotelera como plan de contingencia. Mira esto, dijo Carmen,
señalando unas anotaciones en un cuaderno personal de su padre. Menciona reuniones con alguien llamado N. Hay varias entradas sobre préstamos personales y acuerdos no oficiales. ¿En? Alejandro frunció el ceño. No me suena ningún socio o amigo con esas iniciales. Miguel, que estaba revisando la correspondencia personal, levantó la vista súbitamente. Enrique Mendoza, dijo con voz tensa. El ex marido de mamá. Carmen y Alejandro lo miraron boquiabiertos. ¿Qué? Carmen apenas podía creerlo. ¿El hombre con el que mamá estuvo casada antes de conocer a papá? ¿El que se fue a Argentina? Miguel asintió, mostrándoles una carta fechada 3 años atrás. Regresó a España. Y por lo que dice aquí, prestó dinero a papá para salvar los naranjos. Dinero que papá se comprometió a devolver con intereses. La revelación cayó como una bomba. Ninguno de los tres había conocido a Enrique Mendoza. Solo sabían lo poco que su madre les había contado antes de morir, que había sido su primer amor, un matrimonio breve y tempestuoso que terminó cuando él decidió emigrar a Sudamérica, dejándola sola y con el corazón roto. Esto no tiene sentido, murmuró Alejandro. ¿Por qué acudiría papá a él de entre todas las personas? Carmen, siempre la más intuitiva de los tres, empezó a atar cabos. Las fechas, dijo de repente. Miren las fechas de estos pagos. Empezaron exactamente después de que Miguel se fuera a Barcelona. Miguel sintió que se le formaba un nudo en el estómago. ¿Crees que fue mi culpa? ¿Qué dejaron de entrar ingresos cuando me fui? No, intervino Alejandro con firmeza. Tú no eras responsable de mantener la finca. Además, las cuentas muestran que los problemas empezaron antes, con la helada. Siguieron excavando en el pasado de su padre, descubriendo cada vez más secretos que los dejaban atónitos. Francisco había mantenido una fachada de prosperidad y éxito, mientras luchaba desesperadamente para mantener los naranjos a flote. Miren esto, dijo Carmen a las 4 de la madrugada, señalando una anotación casi ilegible. Papá escribe, no puedo hacerle esto a los chicos. Debo encontrar otra solución. Impresiona, pero los naranjos es su legado. ¿Y qué pasó con Mendoza?, preguntó Alejandro. Si papá le debía dinero, ¿por qué no ha aparecido para reclamarlo? La respuesta llegó de donde menos lo esperaban. Al abrir el último cajón del escritorio, encontraron un sobre cerrado dirigido a mis hijos, en caso de mi muerte. Con manos temblorosas, Alejandro lo abrió y leyó en voz alta: queridos Alejandro, Carmen y Miguel, si estáis leyendo esto, es porque no tuve el valor de contaros toda la verdad en vida. Los naranjos ha pasado por momentos difíciles, pero gracias a un acuerdo con Enrique Mendoza, el primer marido de vuestra madre, logramos salir adelante. Enrique regresó a España hace unos años, enfermo y solo. Me buscó, no para reclamar nada relacionado con vuestra madre, sino para hacer las paces con el pasado. Cuando supo de nuestros problemas económicos, ofreció ayuda con una condición: que nunca os enterarais del origen del dinero. Lo que ni vosotros ni él sabíais es que Enrique era el verdadero padre de Miguel. La habitación quedó en silencio absoluto. Miguel había palidecido, aferrándose al borde del escritorio. Carmen tenía una mano sobre su boca, y Alejandro parecía incapaz de continuar leyendo. Esto no puede ser verdad, murmuró Miguel finalmente, con la voz quebrada. Alejandro continuó leyendo: esta verdad la llevamos tu madre y yo al matrimonio. Ella estaba embarazada cuando nos casamos, pero decidimos que yo sería tu padre en todos los sentidos, Miguel. Y lo he sido, con todo mi corazón. Nunca hice distinción entre vosotros tres. Enrique lo descubrió cuando regresó. No sé cómo, pero lo sabía. Su ayuda económica fue su manera de contribuir a tu bienestar, Miguel, aunque fuera indirectamente. Falleció hace 6 meses. Su última voluntad fue que su parte de los naranjos, porque así consideraba el dinero invertido, pasara a sus 3 nietos, como os llamaba. Por eso os pido que sigáis adelante juntos. No permitáis que los secretos del pasado destruyan vuestro futuro. Con todo mi amor, vuestro padre, porque eso he sido para los tres,
Francisco. El amanecer los encontró aún en el despacho, procesando la magnitud de lo que habían descubierto. Miguel, especialmente, parecía transformado, alternando entre la incredulidad y una curiosidad dolorosa sobre el hombre que resultó ser su padre biológico. Esto explica por qué Mendoza no ha venido a reclamar nada, dijo Carmen suavemente. Y también explica por qué papá estaba tan obsesionado con que Los Naranjos siguiera unido. Pero no explica por qué firmó ese acuerdo con el hotel, señaló Alejandro. Si Mendoza lo ayudó financieramente, ¿por qué comprometer la finca? Miguel, que había estado revisando las fechas de los documentos, encontró la respuesta. El acuerdo hotelero es anterior a la aparición de Mendoza, dijo. Papá lo firmó en un momento desesperado, pero luego, cuando Mendoza lo ayudó, probablemente pensó que podría cancelarlo pagando la penalización. Solo que no llegó a hacerlo. Los tres hermanos se miraron, unidos ahora no solo por los lazos familiares que siempre habían conocido, sino por los secretos compartidos y el peso de las decisiones que ahora debían tomar. La revelación sobre los secretos de Francisco y el verdadero origen de Miguel había caído como una bomba sobre los hermanos. Durante los días siguientes, cada uno procesó la información a su manera. Miguel se aisló en la casa de invitados, pintando compulsivamente, canalizando sus emociones en lienzos que reflejaban su tormenta interior. Carmen se sumergió en el trabajo, acelerando los preparativos para las próximas visitas escolares como si la actividad constante pudiera mantener a raya las preguntas difíciles. Alejandro, siempre el más pragmático, se concentró en analizar las opciones legales respecto al acuerdo hotelero. La distancia emocional que comenzaba a crecer entre ellos alcanzó su punto crítico una semana después de las revelaciones. La cena transcurría en un silencio incómodo, roto únicamente por el tintineo de los cubiertos contra la porcelana. No podemos seguir así, dijo finalmente Carmen, dejando su copa sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Estamos actuando exactamente como papá temía que lo haríamos. Miguel levantó la vista de su plato apenas tocado. ¿Y qué sugieres? ¿Que finjamos que nada ha cambiado? Porque para mí, todo ha cambiado. Lo entiendo, respondió Carmen con suavidad. Pero el hecho de que tengas un padre biológico diferente no cambia quiénes somos nosotros. Seguimos siendo tus hermanos. Medio hermanos, técnicamente, murmuró Miguel, aunque se arrepintió al instante al ver el dolor en los ojos de Carmen. Alejandro, que había permanecido en silencio, intervino con voz firme pero calmada. Lo que importa ahora no es el pasado que no podemos cambiar, sino el futuro que sí podemos decidir. Tenemos que tomar una decisión sobre el acuerdo hotelero antes de la votación municipal. Miguel y Carmen asintieron, agradecidos por el cambio de tema hacia algo más concreto, algo que podían enfrentar juntos a pesar de las heridas abiertas. Tenemos tres opciones, continuó Alejandro, pasándoles unas carpetas que había preparado. Primera, aceptar el acuerdo, permitir la carretera y ceder los derechos de agua. Recibiríamos una compensación considerable que podríamos invertir en nuestro proyecto. Eso comprometería la integridad ecológica de Los Naranjos, objetó Carmen inmediatamente. Y probablemente haría imposible la certificación orgánica que queríamos conseguir. Segunda opción, rechazar completamente el acuerdo y pagar la penalización. Serían casi $500,000 de euros, lo que prácticamente agotaría nuestros recursos para el proyecto. Miguel hojeaba los documentos, deteniéndose en los planos y proyecciones financieras que Alejandro había elaborado meticulosamente. ¿Y la tercera opción?, preguntó. Negociar, respondió Alejandro. Ofrecer una alternativa que podría satisfacer parcialmente a la empresa hotelera sin comprometer nuestros planes. Les mostró un plano donde había trazado una ruta alternativa para el acceso al futuro complejo, que bordeaba Los Naranjos en lugar de atravesarlo, y un esquema de captación de agua que permitiría compartir parte del acuífero sin poner en riesgo sus propios cultivos. Es una solución elegante, admitió Carmen, estudiando los detalles técnicos. ¿Crees que la aceptarían? No lo sé, reconoció Alejandro. Pero creo que vale la pena intentarlo antes de tomar una decisión drástica. Miguel permaneció en silencio, su mirada fija en una fotografía que asomaba entre los papeles. Era una imagen antigua de la finca,
cuando los Naranjos eran jóvenes y la casa principal acababa de ser renovada. En ella aparecía Francisco, mucho más joven, con un brazo alrededor de la cintura de su esposa y el otro sosteniendo a un bebé que tenía que ser el propio Miguel. ¿Sabéis qué es lo más difícil de todo esto?, dijo finalmente, levantando la fotografía. No es descubrir que mi padre biológico era otro hombre. Es darme cuenta de cuánto me quiso papá, sabiendo que no llevaba su sangre. Lo fácil que hubiera sido para él tratarme diferente. Carmen extendió su mano sobre la mesa, tomándola de Miguel. Por eso nunca notamos nada. Porque para él no había diferencia. Y por eso le dolió tanto cuando te marchaste, añadió Alejandro en voz baja. No porque abandonaras el negocio familiar, sino porque temía haberte fallado como padre. Esa noche marcó un punto de inflexión. La herida seguía ahí, pero en lugar de separarlos, comenzaba a convertirse en un vínculo más profundo, forjado en la verdad compartida y en la comprensión mutua. A la mañana siguiente, como un símbolo de su renovada unidad, los tres se presentaron en las oficinas de la empresa hotelera en Valencia. Fueron recibidos por su director, Eduardo Mendoza, sin relación con Enrique, aclararon rápidamente, un hombre de negocios experimentado que escuchó su propuesta alternativa con interés profesional pero sin comprometerse. Estudiaremos su oferta, dijo finalmente. Pero debo ser franco, nuestros inversores están muy interesados en el plan original. La ubicación de los Naranjos es estratégica para nosotros. Al salir de la reunión, los hermanos sabían que la negociación sería difícil. La empresa tenía recursos y paciencia, y el acuerdo preliminar les daba cierta ventaja legal. Necesitamos un plan B, dijo Alejandro mientras volvían a la finca. Por si fracasa la negociación. Los días siguientes fueron intensos. Entre las visitas escolares que ya habían comenzado, los trabajos de acondicionamiento de la casa de invitados para los primeros artistas residentes, y las interminables reuniones con abogados y técnicos, apenas tenían tiempo para procesar todo lo que estaba ocurriendo. Fue Miguel quien, inesperadamente, propuso la solución que cambiaría el rumbo de todo. «¿Y si les ofrecemos algo que no puedan rechazar?», dijo una noche, mientras cenaban en la cocina. «No dinero, sino prestigio. Algo que haga que su hotel sea único». Alejandro y Carmen lo miraron intrigados. «¿A qué te refieres exactamente?», preguntó Carmen. «A esto», respondió Miguel, mostrándoles un boceto en su tablet. Había diseñado un concepto para integrar el hotel con los Naranjos, no como entidades separadas en conflicto, sino como socios complementarios. En lugar de una carretera convencional que atravesara la finca, proponía un camino elevado sobre pilotes, que permitiría el paso de vehículos sin interrumpir la continuidad ecológica del terreno. El diseño incluía miradores desde donde los huéspedes podrían contemplar los naranjales. En cuanto al agua, sugería un sistema de recuperación y reutilización que permitiría compartir el acuífero de manera sostenible, con monitores públicos que garantizaran la transparencia y el cumplimiento de las cuotas acordadas. Pero lo más innovador era su propuesta de colaboración. Los Naranjos proporcionaría productos frescos para el restaurante del hotel, organizaría visitas y talleres exclusivos para los huéspedes, y establecería un programa artístico conjunto que incluiría exposiciones rotativas de artistas residentes en los espacios públicos del complejo hotelero. El hotel ganaría un valor añadido incalculable, explicó Miguel. Podrían promocionarse como un ejemplo de turismo sostenible y culturalmente enriquecedor. Y nosotros obtendríamos un socio comercial estable y una plataforma para nuestros programas educativos y artísticos. Alejandro y Carmen estudiaron la propuesta con creciente entusiasmo. Era ambiciosa, innovadora, y lo más importante, respetaba la visión que los tres habían desarrollado para los Naranjos. «Es brillante», reconoció Alejandro. «¿Pero, crees que lo aceptarán?» «Implica modificar sustancialmente su proyecto original». «Solo hay una forma de averiguarlo», respondió Carmen. La presentación de la propuesta a la empresa hotelera se convirtió en un evento en sí mismo. Miguel había preparado visualizaciones en 3D que mostraban cómo podría funcionar la colaboración. Carmen había desarrollado un plan detallado para el programa educativo y de conservación. Alejandro había elaborado proyecciones financieras que demostraban la viabilidad económica del proyecto conjunto.
Para su sorpresa, Eduardo Mendoza no solo mostró interés, sino entusiasmo. Esto es exactamente el tipo de innovación que buscamos, dijo después de la presentación. El turismo está evolucionando. Los clientes de alto nivel ya no quieren solo lujo, quieren experiencias auténticas, quieren sentir que su estancia tiene un impacto positivo. Las negociaciones que siguieron fueron intensas pero constructivas. Cada parte defendía sus intereses, pero ahora compartían una visión común. El acuerdo final, firmado la víspera de la votación municipal, establecía una colaboración a largo plazo que beneficiaba a ambas partes sin comprometer la integridad de los naranjos. La tarde antes de la votación, los tres hermanos celebraron con una botella del mejor vino de la bodega de su padre. Sentados en la terraza, contemplando cómo el sol se ponía sobre los naranjales, cada uno reflexionaba sobre el camino recorrido desde aquel día en el despacho del notario. Creo que papá estaría orgulloso, dijo Carmen, mirando hacia el retrato de Francisco que habían colgado en la pared exterior, como si quisieran que formara parte de la celebración. No solo por haber salvado los naranjos, sino por cómo lo hemos hecho. Juntos, sugirió Alejandro, levantando su copa. Juntos, confirmó Miguel. Como la familia que somos, independientemente de la sangre. En esa terraza, mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo de Valencia, los tres hermanos Martínez comprendieron que el verdadero legado de Francisco no eran los naranjos, ni la tierra, ni siquiera el nombre familiar. Era el vínculo que habían redescubierto, la capacidad de superarse a sí mismos y de transformar el dolor en crecimiento. Los naranjos florecería de manera diferente a lo que cualquiera de ellos había imaginado. No sería solo una finca productora de naranjas, ni solo un centro educativo, ni solo un refugio para artistas. Sería todo eso y más, un testimonio vivo de cómo las raíces familiares, por complicadas que sean, pueden nutrir un futuro que nadie hubiera imaginado posible. La votación municipal al día siguiente fue una mera formalidad. El proyecto conjunto recibió la aprobación unánime del Consejo, con felicitaciones especiales por su enfoque innovador hacia el desarrollo sostenible. Esa noche, después de recibir la noticia, Carmen encontró a Miguel en el desván, contemplando las cajas que su padre había dejado para ellos. «¿Qué haces aquí arriba?», preguntó. Buscando respuestas, supongo, respondió él con una sonrisa melancólica. O quizás solo sintiendo su presencia. Carmen se sentó a su lado, apoyando su cabeza en el hombro de su hermano. Las respuestas importantes ya las tenemos, dijo suavemente. Están en lo que hemos construido juntos estas semanas. Desde abajo les llegó la voz de Alejandro, llamándolos para brindar por el éxito de la votación. Mientras bajaban la escalera, Miguel pasó su brazo por los hombros de Carmen. ¿Sabes qué es lo más curioso?, comentó. Que tuvimos que perder a papá para encontrarnos de nuevo como hermanos. Medio hermanos, técnicamente, bromeó Carmen, repitiendo las palabras que él mismo había usado días atrás. Miguel rió, un sonido genuino y liberador que resonó en la casa como no lo había hecho en años. Hermanos completos en todas las formas que importan, corrigió.